muchísimas gracias, Oriol, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a Red Eléctrica. Para nosotros es un placer poder estar aquí. Y mi intención es daros, bueno, pues algunas pinceladas de la importancia que tiene el almacenamiento para la integración de renovables y para conseguir esos objetivos de descarbonización que tenemos a nivel país. Voy a hablar primero un poquito, ya lo ha introducido Raúl, del PNIEC, de esos objetivos de descarbonización. Voy a ver un poquito la visión europea de cuáles son las oportunidades de desarrollo del almacenamiento en España, con estudios europeos. Vamos a meternos más en detalle en lo que es la operación del sistema para hablar de esos beneficios del almacenamiento en la operación y, por último, bueno, pues algunos datos y algunas cifras sobre la evolución y el desarrollo del almacenamiento desde la perspectiva del acceso a red. Bueno, ya ha comentado Raúl que tenemos como dos PNIEC. El PNIEC es esa hoja de ruta, ¿no?, para alcanzar, que cada Estado miembro tiene que hacer para que la Unión Europea al final acabe alcanzando pues, esos objetivos de descarbonización que tiene, que como sabéis cada vez son más ambiciosos. Tenemos en vigor el PNIEC que se publicó en marzo del 2021 y tenemos por otro lado el borrador de junio del 23, que es mucho más ambicioso en términos de objetivos de descarbonización. He puesto ahí los dos datos, en azul los del PNIEC vigente y en verde los del borrador del PNIEC, ¿no? El objetivo final es la reducción de emisiones de CO2 y la nueva propuesta de PNIEC establece un objetivo a 2030 de reducción de un 32%. Para conseguir ese objetivo, lo que dice ese borrador es que el 48% del consumo final de la energía de nuestro país debería provenir de fuentes renovables. Si esto lo pasamos al sector eléctrico, esto lo que representaría es que el 81% de las energías, de la producción eléctrica sería de energías renovables y, evidentemente, también, bueno, pues esa reducción de emisiones tiene que venir acompañada de una eficiencia energética y también, bueno, pues se han incrementado esos objetivos de eficiencia en el nuevo borrador. Bueno, objetivo final es, al final, en 2040, 2050, en el medio-largo plazo, tener un sistema eléctrico netamente descarbonizado. Tenemos una parada y un hito claro en el PNIEC de ese 81% de renovables en el año 2030, como he comentado, ¿no?, si nos vamos a las cifras del borrador del PNIEC. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues evidentemente no estamos en la casilla de salida. Yo creo que España ha sido, es y seguirá siendo un referente en integración de renovables y estamos ya el año pasado con más del 50% de producción renovable en el mix de producción. Pero estos 30 puntos porcentuales que nos quedan no son sencillos de alcanzar. No estamos en la casilla de salida, pero tampoco es fácil llegar a ese objetivo. No nos engañemos. He puesto ahí otra parada intermedia en esta senda de descarbonización, que es el año 2026. ¿Por qué el año 2026? Porque el año 2026 es el año horizonte final del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte. Y a nadie se nos escapa que la transición energética en el sector eléctrico no va solo de conectar renovables, no va solo de conectar almacenamiento, sino también de que las redes tengan un desarrollo acompasado y que permita, pues, la integración de toda esa energía renovable. Bueno, muchos datos abajo que no los voy a leer, pero bueno, tenéis ahí la información por si os resulta útil de cuál sería el mix de potencia instalada en cada uno de esos escenarios, y me centro un poquito más en los datos de almacenamiento, ¿no? Bueno, aquí ya empezamos con los datos, pues con el vaivén y cifras distintas. Raúl quedaba, por ejemplo, respecto al bombeo. Yo os explico de dónde viene esta fuente. La fuente esta es, cuando hablo de generación existente, de almacenamiento existente, la fuente son los procedimientos de acceso y conexión que pasan por el operador del sistema, ¿no? O bien generación que se ha conectado a la red de transporte, o bien es fruto de los intercambios de información que tenemos dentro de estos procedimientos de acceso y conexión con los distintos gestores de la red de distribución. Bueno, pues ahora mismo podemos decir que tenemos unos 5 y pico gigas de almacenamiento. Raúl, tú hablabas de 6, bueno, pues estamos en el mismo orden de magnitud. Fundamentalmente el almacenamiento que tenemos
si obviamos la parte de la termosolar, es generación hidráulica de bombeo y baterías utility scale que pueda haber el operador del sistema como parte de este procedimiento de acceso, pues prácticamente no hay en estos momentos en servicio. ¿Qué dice el PNIE? ¿Cuáles son nuestros objetivos de almacenamiento? Bueno, pues la versión vigente hablaba más o menos de duplicar la capacidad de almacenamiento que tenemos ahora y el borrador del PNIE, que es mucho más ambicioso y habla ya de triplicar, ¿no? En la versión del 21 sí que podemos ver y sí que desagrega claramente cuánto sería el almacenamiento de bombeo y cuánto las baterías, y habla de 3.500 más de bombeo de lo que tendríamos ahora, 3.000, 4.000, y en baterías 2.500 para el año 2030. En el borrador del PNIEC desde 2030 no se desagrega esa información. He puesto ahí en letra pequeña, ¿no? Que el almacenamiento, perdón, que el PNIEC a veces habla de 18,5 gigavatios de almacenamiento, en otros puntos 22 gigas. 22 gigas es cuando tiene en cuenta la parte de la termosolar. Bueno, vamos ahora a pensar, o sea, a ver qué es lo que dicen los estudios europeos. Os presento un informe muy interesante, Opportunities for a More Efficient, es que no veo, chicos. Perdona. Opportunities for a More Efficient European Power System in 2030 and 2040. Bueno, este es un informe que hace ENSOE, ¿no? ENSOE es la asociación de todos los TSOs europeos. Y en este informe lo que trata de analizar es, y lo que presento aquí porque hay mucha información, lo que aquí presento es oportunidades de desarrollo del almacenamiento más allá de 2030, más allá de lo que marcan los planes nacionales integrados de energía y clima, que son cost effective para el sistema, es decir, que son rentables desde el punto de vista del sistema eléctrico, ¿no? Y si vemos ese mapita, lo que llama la atención es que España está muy amarilla. Eso quiere decir que es uno de los países en Europa en el que parece que hay mayores oportunidades de desarrollo y almacenamiento que van a aportar beneficio al sistema. Bueno, de hecho, se identifica que sería cost effective para el sistema eléctrico y para los consumidores españoles desarrollar 10 gigas de almacenamiento más allá de lo que ya marca el PNIEC. Estos estudios del PNIEC se han hecho con el PNIEC en vigor, ¿vale? Con el de 2021. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los beneficios del almacenamiento desde la perspectiva del operador del sistema y nos trasladamos por un momento al año 2030. Esta sería, bueno, pues la curva de la demanda de un día de invierno del año 2030, donde tenemos, bueno, los distintos colores que representan las distintas tecnologías de generación de ese día, de las 24 horas del día, bueno, para cubrir la demanda, ¿no? Entonces, lo primero que nos llama la atención, evidentemente, es esa lengua amarilla, que todos tenemos claro que lo que es la generación fotovoltaica. Y si os fijáis, bueno, cuando entra la fotovoltaica, el resto, salvo lo que es generación base, ¿no? que tiene que estar ahí por necesidades del sistema, pero el resto de la generación, bueno, pues se reduce mucho para hacer hueco a esa fotovoltaica. Abajo vemos algunas rayitas de puntos que en las horas centrales del día bajan más. Esas son las exportaciones. Tenderemos a exportar cuando tenemos mucha producción fotovoltaica y también el consumo del almacenamiento. Pero bueno, vemos ahí una zonita en verde arriba, un pico, que está por encima de lo que es el valor de la demanda, porque en el año 2030, con toda la potencia renovable esperada, pues va a haber muchos momentos del día en el que la producción renovable va a ser muy superior al consumo nacional, más las exportaciones. Esa energía la podríamos estar exportando a Europa, porque además va a ser energía probablemente barata y desde luego, bueno, pues sin emisiones, y a la capacidad de almacenamiento que tengamos. Aquí represento en la primera gráfica, en tonos azules, el promedio de vertido horario. El vertido, bueno, entiendo que todos estamos familiarizados, es, digamos, energía renovable no producida, y estoy hablando de vertidos por balance, no vertidos por congestiones en la red, es decir, generación que no se produce porque no se puede consumir, no se puede exportar más, no se puede almacenar más. Está el recurso renovable, pero no podemos integrar más renovable en el sistema. Y esas
barritas azules lo que representan es el promedio de vertidos que tendríamos en cada una de las horas del día en el año 2030. Estos datos están hechos con los datos del PNIEC del 2021, ¿vale? Que la penetración renovable que tenemos o la potencia instalada que considera es inferior a la del año a la del PNIEC del año 2023, del borrador. Bueno, pues vamos a tener de promedio en las horas centrales del día, fundamentalmente debido pues, a este recurso solar, pues 3.000, 4.000, 5.000 megavatios hora, ¿vale? Estos vertidos, o sea, yo creo que hay que naturalizarlos dentro del marco de la transición energética. Lo importante es que estén acotados para asegurar la rentabilidad de los proyectos, pero el vertido cero en la transición energética no es económicamente rentable para el conjunto del sistema y para los consumidores, ¿no? Con ese PNIEC del 2021, los vertidos esperados serían a nivel anual de un 3,4% del producible renovable, ¿no? 7 teravatios hora. En la gráfica de la derecha, en color rojo, lo que estamos viendo en el eje X es el producible renovable y en el eje Y cuáles serían esos vertidos, esa energía no producida. Entonces, aunque los promedios os hablaba de 3.000, 4.000, 5.000 megavatios horas en los peores momentos del día, hay situaciones puntuales en las que, pues si tenemos un producible renovable de 60 gigas y a lo mejor una demanda en primavera de 30 a 35, pues los vertidos van a ser muy grandes, por encima de los 20 gigavatios. Aquí el almacenamiento, pues evidentemente lo que nos ayuda es a esa energía que no podemos integrar, guardarla para luego producirla en otros momentos que tengamos menos recurso renovable. ¿Cuál podría ser el impacto o cuál es el impacto del almacenamiento en los vertidos? Bueno, pues números gordos sería que cada gigavatio de almacenamiento nos podría reducir los vertidos anuales en 1,5 o 2 teravatios hora, ¿vale? Esto es un número muy gordo porque realmente depende muchísimo de las características del almacenamiento. No es lo mismo un bombeo con mucha más capacidad energética que una batería a lo mejor de 2 horas. Bueno, en cuanto a la flexibilidad en la operación, ¿qué va a suponer que todos los días, en las horas, o sea, cuando amanece, tengamos un crecimiento de la producción fotovoltaica? Bueno, pues pensando, vuelvo a remarcar que estos son datos correspondientes al PNIEC en vigor, que consideraba 40 gigas de fotovoltaica. El borrador del PNIEC de 2023 habla de 76, casi el doble. Bueno, con 40 gigas de potencia instalada fotovoltaica en 2030, pues vamos a tener unos 8.000 megavatios de rampas de producción fotovoltaica en una hora de variación. Esto supone que el resto del sistema, el resto de la generación, se tiene que adaptar a eso. Las rampas que vamos a ver del producible renovable respecto a la que estamos viendo ahora son muy superiores a lo que estamos acostumbrados para operar el sistema eléctrico. Ahora, bueno, pues apenas vemos unas rampas de producible superior a los 5.000 y eso va a ser, bueno, pues algo común el 20% de las horas del tiempo en el año 2030. ¿Qué nos permite el almacenamiento y las interconexiones? Las interconexiones podemos verlas en el fondo de una manera abstracta, como si fuese un gran almacenamiento al otro lado de nuestras fronteras, pues que lo que nos permite es pues hacer frente a esa variabilidad y evitar que esas rampas de la producción renovable impacte tan directamente en la generación, en el resto de la generación, ¿no? Y existe una correlación positiva, evidentemente, entre el almacenamiento y la reducción de estas rampas, y gracias al almacenamiento y a las interconexiones podemos reducirlas en un 50%. Y ahora paso, bueno, pues a la última parte de la presentación, en la que voy a dar un poquito los números de cuáles son esas perspectivas de desarrollo del almacenamiento, que es lo que vemos en red eléctrica. Bueno, tenemos en servicio, ya he dado los números antes, desde el acceso vemos 5,4 gigavatios de bombeo y muy poquitas baterías, apenas 20, 30 megavatios ahora mismo en servicio, de los que tenga visibilidad el operador del sistema. Hemos otorgado ya permisos de acceso de 2,7 gigas
de bombeo y de 10,5 gigas de almacenamiento de baterías standalone, ¿vale? Cuando hablo de baterías hablo de standalone, no estoy metiendo la parte de hibridación. Bueno, toda esta información es pública, la tenéis en la web de Red Eléctrica, y como tenemos desagregados los datos, la hibridación la tenemos, digamos, que en otro apartado, y dentro de la hibridación no distinguimos entre distintas tecnologías, al menos por ahora. Seguro que vamos evolucionando cómo presentamos los datos. Entonces, baterías aquí, pensad que son baterías standalone, ¿vale? Y tenemos además, bueno, pues 1,4 gigas de solicitudes de bombeo que estamos analizando, que están en curso, y 8,1 de baterías. Estos datos son muy dinámicos, lo que se refiere a permisos otorgados y en curso, ¿vale? Porque, bueno, pues porque hay desistimientos, porque en la parte de la redistribución nosotros lo que estamos contando es la aceptabilidad por parte del operador del sistema, pero luego el distribuidor puede o no otorgar el permiso de acceso. Entonces, estos datos son variables, se actualizan mes a mes en la web de Red Eléctrica, y bueno, ahí os he puesto el enlace por si queréis consultarlo. Respecto a las baterías, ¿cómo son las baterías que estamos viendo ahora que nos llegan en solicitudes de acceso? Bueno, pues ahí la primera gráfica representa el tamaño, en torno a 15-25 megas, y luego también algunas más grandes, incluso por encima de los 50 megavatios. Y en cuanto a capacidad energética, pues vemos que hay un volumen significativo de solicitudes que están incluso por encima de las 4 horas. Y ya para terminar, bueno, como estamos en Galicia, pues os presento un poquito la info que os he dado antes a nivel nacional. Bueno, las cifras para la comunidad autónoma de Galicia, de bombeo y de baterías: 380 megas de bombeos que han pasado por ese procedimiento de acceso que comentaba. No tenemos permisos otorgados de bombeo adicional en Galicia. Baterías utility scale de las que ve el operador del sistema, bueno, pues 1 megavatio. 250 megas de permisos otorgados o aceptabilidad dada por parte del operador del sistema, y otros 700 que están a la espera de análisis. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias y espero que os haya resultado útil.